El hombre que escribió el manual de instrucciones de la economía global moderna no lo hizo encerrado en una biblioteca polvorienta rodeado de calculadoras. Que va, para nada. Lo hizo desde su cama. Literalmente, antes de desayunar, mientras ganaba millones especulando en bolsa, compraba arte vanguardista y, fíjate en esto, analizaba obsesivamente las manos de sus rivales políticos. Es una figura que contrasta brutalmente con la imagen que solemos tener del economista tradicional, ¿verdad? Alguien que además formaba parte de sociedades secretas extravagantes y que desafió, prácticamente todas las convenciones sociales de su tiempo. Totalmente. Y a ver, normalmente cuando pensamos en el funcionamiento del mundo, solemos imaginar una máquina perfecta. Una estructura enorme de engranajes, poleas, leyes inmutables. Hay un problema, un técnico ajusta una tuerca, la máquina vuelve a arrancar y listo. Ojalá fuera tan sencillo. Ya, es una visión muy limpia. Nos gusta creer que el mundo obedece a reglas estrictas y lógicas. Pero la historia nos demuestra una y otra vez que, ante una crisis económica global que destroza esa máquina, pues las reglas de la física dejan de aplicarse, los engranajes se detienen por completo y las herramientas de siempre ya no sirven de nada. Y ahí, exactamente ahí, es donde entra nuestro protagonista de hoy. En este análisis a fondo vamos a explorar cómo este único individuo, John Maynard Keynes, reescribió por completo las reglas del capitalismo. Eso es. Y la misión de esta exploración es que quienes nos escuchan entiendan por qué hoy en día, cada vez que un gobierno responde a una crisis, ya sea el colapso financiero de 2008 o la reciente pandemia global, sigue al pie de la letra el manual de instrucciones que él dejó. Porque entender a Keynes es en esencia descifrar el código fuente de nuestro sistema actual. Es comprender por qué el dinero que nuestra sociedad tiene en los bolsillos se comporta de la manera en que lo hace. No hablamos solo de historia de hace un siglo. Claro. Hablamos de las fuerzas invisibles que dictan si un país prospera o se hunde en la miseria absoluta. Vale, pues vamos a desglosar esto desde el principio. Porque al repasar las fuentes y el documento de su biografía, me queda clarísimo que para comprender sus teorías revolucionarias, primero tenemos que entender su mente. Y su mente operaba completamente fuera de las normas de la Inglaterra victoriana. Completamente al margen, sí. Nació en 1883 en Cambridge, en el seno de lo que podríamos llamar una aristocracia intelectual. Su padre era un economista y lógico muy reconocido. Y su madre también fue una pionera, ¿no? Exacto, una de las primeras mujeres graduadas de Cambridge y más tarde la primera alcaldesa de la ciudad. Creció en un entorno donde los debates sobre ética, filosofía o lógica eran, el pan de cada día en la mesa a la hora de cenar. ¡Qué intensidad de escenas! ¡Madre mía! Ya te digo. A los 14 años ya había entrado en el elitista Eton College con una beca del rey, arrasando con premios en matemáticas e historia. Y las descripciones de la época lo pintan como un joven alto, desgarbado, pero con una confianza intelectual inmensa. Una seguridad que, por lo que he leído, cruzaba directamente la línea hacia la arrogancia para muchos de sus compañeros. Bueno, él sabía que era brillante y no lo ocultaba. De hecho, cuando volvió a Cambridge en 1902 para estudiar en King's College, empezó con las matemáticas. Pero su mentor fue Alfred Marshall, el mismísimo padre de la economía neoclásica. El gran referente de la época. Eso es. Marshall vio su potencial y lo convenció para pasarse a la economía. Y aquí es donde la imagen del académico gris salta por la ventana. Yo lo veo más como una especie de genio excéntrico moderno de Silicon Valley. Alguien brillantísimo, rompedor, que no separaba su genio profesional de una vida personal caótica y fascinante. Absolutamente. Formó parte de la sociedad secreta de los apóstoles y fue una figura central del famosísimo Círculo de Bloomsbury. Codeándose con intelectuales y artistas de la talla de Virginia Woolf. Y el Círculo de Bloomsbury es una pieza clave en este rompecabezas. Era un grupo conocido por desafiar abierta y deliberadamente todas las rígidas normas morales de la época. Keynes llevaba una vida personal vibrante, libre. Era abiertamente bisexual, ¿verdad? Sí, en una Inglaterra donde eso no solo era un tabú monumental, sino un delito penado con la cárcel. Y más tarde daría otro giro sorprendente, casándose con una famosa bailarina rusa, Lidia Lopokova, que terminaría siendo el ancla vital de su existencia. Es un perfil que rompe cualquier molde. Pero, a ver, lanzo la pregunta. ¿Por qué importa tanto a quien amaba o con quien se juntaba para entender sus teorías sobre el dinero? Pues importa muchísimo porque revela su estructura mental.
Al tener esa personalidad iconoclasta, al vivir al margen de la moralidad tradicional y las expectativas sociales, digamos que desarrolló una inmunidad brutal al pensamiento grupal. Ah, claro, no le importaba el qué dirán. Exacto. No se sentía atado a la ortodoxia en su vida personal y por lo tanto tampoco se sintió obligado a respetar la ortodoxia clásica de la economía. Tenía esa libertad mental para observar el mundo, ver que la gente pasaba hambre y decir, oye, lo que dicen los libros de texto de mis profesores simplemente no tiene sentido empírico. Y esa mentalidad independiente chocó de bruces con la realidad muy pronto. Su primer trabajo fue en la oficina de la India del gobierno británico, y según sus propias cartas, se aburría mortalmente allí. Sí, odiaba la burocracia. Pero este trabajo burocrático le dio una revelación enorme. Las fuentes mencionan que observó cómo la administración usaba un patrón de cambio oro. A ver si lo entiendo bien. Básicamente, el gobierno británico estaba gestionando el valor de la rupia india sin tener reservas físicas de oro en la India para respaldar cada moneda. Así es como funcionaba el sistema, y es un concepto crucial para entender lo que vendría después. En lugar de tener oro físico en las bóvedas indias, vinculaban el valor de la rupia a la libra esterlina británica. Que a su vez sí estaba respaldada por oro en Londres. Exacto. Lo que Keynes dedujo de esto es revolucionario para la época. Entendió que el dinero es una construcción elástica. Observó que un gobierno podía intervenir y gestionar activamente el flujo y el valor de su moneda para estabilizar la economía interna. O sea, el dinero dejaba de ser un objeto físico inmutable y sagrado. Exactamente. Pasaba a convertirse en una herramienta maleable de poder estatal. Una herramienta que, como veremos, quiso usar a lo grande. De hecho, propuso la creación de un banco central para la India, siendo apenas un 20 años. Un visionario desde muy joven. Luego está ya la Primera Guerra Mundial. El gobierno británico lo reclama en el Ministerio de Hacienda porque necesitaban su genio logístico para financiar el conflicto. Pero llega 1919, el Tratado de Versalles, y aquí comete su primer gran acto de rebeldía a escala global. El gran portazo. Se da cuenta de que los líderes aliados están diseñando unas reparaciones económicas absolutamente impagables para castigar a Alemania. Y en lugar de callarse y seguir la corriente, coge, dimite y se va. Renuncia a una posición de inmenso poder y escribe un libro fulminante llamado Las consecuencias económicas de la paz. Y en ese texto predice con una exactitud escalofriante que humillar y estrangular económicamente a Alemania solo generaría resentimiento, colapso social y eventualmente otra guerra mundial. Es que dio en el clavo. Se convirtió en una celebridad global de la noche a la mañana por atreverse a decir una verdad tan incómoda frente a los líderes del mundo libre. Y hay un detalle de esas negociaciones en Versalles que me voló la cabeza al revisar los apuntes. Al parecer, Keynes tenía una obsesión casi psicológica con las manos de la gente. Sí, una rareza total. Mientras los líderes mundiales decidían el destino de Europa, él se pasaba las reuniones analizándoles compulsivamente las manos, a gente como el presidente estadounidense Woodrow Wilson o el primer ministro francés Georges Clemenceau. Creía que la forma de sus dedos revelaba su verdadero carácter. Exacto, su terquedad o su falta de visión. Es otra de esas peculiaridades que nos muestran a un hombre que buscaba constantemente leer entre líneas. Intentando descifrar las verdaderas motivaciones humanas detrás de las frías decisiones políticas. Y esa necesidad de entender la psicología humana sería la base de su mayor revolución, que llegaría a una década después. Hablamos, por supuesto, de la Gran Depresión de 1929, el colapso total de la ortodoxia. El mundo estaba literalmente de rodillas. En Estados Unidos, 1 de cada 4 trabajadores perdió su empleo. Una tragedia absoluta. Las familias perdían sus casas, vivían en campamentos de chabolas, y mientras la gente hacía colas kilométricas para conseguir un trozo de pan, los economistas clásicos seguían repitiendo el dogma de la famosa ley de Say. La ley de Say afirmaba, en términos muy simples, que la oferta crea su propia demanda. La creencia era que la economía funcionaba como un ecosistema natural que siempre tiende al equilibrio por sí solo. ¿Y cómo explicaban semejante nivel de paro, entonces? Pues si hay desempleo, decían los economistas clásicos, es simplemente porque los salarios están demasiado altos. La solución oficial era no hacer nada. Dejar que los precios y los salarios cayeran hasta que a las empresas les volviera a resultar rentable contratar. Vale, voy a hacer de abogada del diablo aquí. Porque, a primera vista, la lógica de esos economistas clásicos tiene cierto sentido intuitivo.
A ver, Si yo tengo una fábrica de zapatos, en plena crisis, y no vendo nada, lo lógico es que baje el precio de mis zapatos para atraer clientes. Y para poder bajar el precio sin arruinarme, pues necesito bajarle el sueldo a mis empleados. Si todas las empresas hacen esto, los precios bajan, la gente vuelve a comprar y yo vuelvo a contratar. ¿Por qué Keynes se lleva las manos a la cabeza con este planteamiento? porque Keynes vio que esa lógica de laboratorio ignora por completo cómo nos comportamos los seres humanos en la realidad. Si conectamos esto con el panorama general, primero introdujo el concepto de la rigidez de los salarios, ¿Rigidez en qué sentido? en que los sueldos no bajan mágicamente en un gráfico. Los trabajadores tienen contratos. Los sindicatos van a la huelga antes de aceptar cobrar la mitad. Y un empresario prefiere despedir a 10 personas que enfrentarse a toda una plantilla furiosa por un recorte salarial masivo. O sea, el mundo real choca de bruces contra la ecuación de la pizarra. Exacto. Y lo peor es que, incluso si logras bajar los salarios, caes en la trampa mortal de lo que llamamos la paradoja keynesiana. Sigamos con tu ejemplo de la fábrica de zapatos. Si tú y todas las demás fábricas del país bajáis los sueldos a la vez para intentar ser más competitivos, ¿qué acaba de pasar a nivel general? Pues que, de repente, todos los ciudadanos del país tienen la mitad de dinero en sus bolsillos. Eso es, que de repente tus empleados ahora no pueden permitirse comprar los muebles de la fábrica de al lado, y los empleados de la fábrica de muebles ya no pueden permitirse comprar tus zapatos. Claro, el poder adquisitivo general colapsa. Las tiendas se vacían. Al ver que no venden nada, las fábricas reducen aún más la producción y despiden a más gente, lo que reduce todavía más el dinero en la calle. O sea, la supuesta cura de bajar los salarios no sana al paciente, simplemente acelera la hemorragia hasta desangrar la economía entera. Y al demostrar que el mercado no se arregla solo de forma mágica, Keynes destrozó el manual de instrucciones existente y tuvo que escribir uno nuevo. En 1936 publica Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Y con ese libro, básicamente, inventa de la nada una rama entera de la ciencia. La macroeconomía, ni más ni menos. Cambia la lente por completo. Ya no le importa cómo toma decisiones tu pequeña fábrica de zapatos de forma aislada, le importa cómo se comporta la masa, el océano entero de la economía. Y el faro que guía esta nueva macroeconomía es un concepto importantísimo llamado demanda agregada. Los economistas clásicos estaban obsesionados con la oferta, con la capacidad de las máquinas para producir bienes. Claro, la ley de Say que decíamos antes. Exacto. Pues Keynes demostró que el motor real de un país no son sus fábricas, sino la voluntad y la capacidad de la gente para gastar dinero. Si el consumidor cierra la cartera, las máquinas se detienen y acumulan polvo, por muy eficientes que sean. Es un cambio de paradigma brutal. Y cuando analizamos qué es lo que hace que una empresa decida gastar dinero e invertir, Keynes introduce un concepto fascinante que rompe con la idea del empresario como un robot calculador. Los espíritus animales. Los animal spirits. Hasta ese momento, la teoría dictaba que la inversión empresarial era un cálculo frío, racional y matemático sobre beneficios futuros y tasas de interés. Keynes argumentó que esto es una ficción. Una ilusión óptica, vaya. Totalmente. La inversión, en el fondo, es un acto de fe. Está impulsada por la psicología humana, por impulsos irracionales, oleadas de optimismo ciego o de pánico paralizante. O sea que si las calles están llenas de desempleados y se respira miedo en el ambiente, los espíritus animales del empresariado están por los suelos. Por los suelos, sí. Da igual que el banco te ofrezca un préstamo gratuito para construir una nueva nave industrial. No vas a poner un solo ladrillo si estás aterrorizado y crees que no habrá clientes para comprar tus productos en el futuro. Y ese es el punto de quiebre. Cuando los consumidores dejan de consumir por falta de ingresos y las empresas dejan de invertir porque sus espíritus animales están deprimidos, el sistema entra en paro cardíaco. Y es aquí donde Keynes despliega su concepto más poderoso y famoso, el multiplicador. Vamos a bajar esto a la tierra con un ejemplo concreto para visualizarlo. Imaginemos que un gobierno, en medio de este pánico generalizado, decide intervenir y gasta 1 millón de euros en construir un puente público. Según el multiplicador, ese 1 millón de euros no se queda en 1 millón. No, ni mucho menos. Ese dinero va directamente a los salarios de los obreros de la construcción que antes estaban en el paro y no cobraban nada. Y esos obreros que llevan meses apretándose el cinturón tienen lo que Keynes denomina una alta propensión marginal a consumir. No van a ahorrar ese dinero, lo necesitan para vivir. Lógico.
Digamos que gastan el 80% de sus nuevos sueldos en comprar comida, ropa para sus hijos y reparar el coche. De repente, 800.000 euros acaban de entrar en la caja registradora de los pequeños comercios locales. Y el efecto dominó continúa. El dueño del supermercado y la mecánica, al recibir ese dinero inesperado, gastan a su vez el 80% en otras necesidades locales. Eso es. El dinero va saltando de mano en mano, de bolsillo en bolsillo, generando una avalancha de actividad comercial que es muchísimo mayor que el 1.000.000 de euros inicial que puso el gobierno. Has inyectado combustible en el motor, básicamente. Sin embargo, hay un escenario límite donde este mecanismo es la única salvación posible, y es lo que Keynes llamó la trampa de la liquidez. A ver, pausa aquí. Si entiendo bien cómo funcionan los bancos centrales hoy en día, cuando la economía va mal, bajan los tipos de interés. Hacen que pedir un préstamo sea muy barato para animar a la gente a comprar casas o montar negocios. La trampa de la liquidez no significa simplemente que el dinero está tan barato que todo el mundo se endeuda sin control. Es un error muy común pensarlo así, pero la realidad de la trampa es mucho más oscura. Imagina que el Banco Central ha bajado los tipos de interés casi al 0%. El dinero es prácticamente gratis. Vale. Pero el pánico en la calle es tan absoluto que ni las familias ni las empresas quieren endeudarse, por muy barato que sea. Y lo que es peor, los bancos tienen pánico de prestar el dinero porque creen que nadie se lo va a devolver. Así que todos, bancos, empresas y familias, deciden acumular el efectivo, esconderlo bajo el colchón. O sea, el dinero deja de circular. Se queda estancado. Exacto. La política monetaria se vuelve inútil. El Banco Central puede imprimir billetes y bajar los tipos a cero. Pero es como intentar empujar una cuerda. No sirve de nada si nadie quiere tirar del otro lado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si las familias no gastan, las empresas están paralizadas por el miedo y los bancos no prestan el dinero barato, me gusta pensar en la solución de Keynes con una analogía médica. Imagina una economía que es un paciente en la mesa de operaciones y su corazón se ha parado por completo. Un paro cardíaco total. El sector privado está en asistolia. Keynes propone usar lo que él llamaba política fiscal expansiva o gasto deficitario. Básicamente, coger un desfibrilador. Como el Estado es el único ente en la habitación que no está paralizado por el miedo, debe coger el desfibrilador de la deuda pública, gastar dinero que no tiene y aplicar una descarga eléctrica masiva al sistema. Justo eso. Ese 1.000.000 de euros para el puente es el electrochoque necesario para que el corazón vuelva a latir por sí solo. El desfibrilador fiscal es la imagen mental perfecta. Pero fíjate en el matiz vital de esa receta. El objetivo del desfibrilador es arrancar el corazón, no latir por él para siempre. Una vez que el paciente recobra el pulso y empieza a caminar por sí solo, el Estado debe apagar el aparato, reducir el gasto público agresivamente y aprovechar la época de vacas gordas para pagar la deuda que asumió durante la emergencia. Claro, no puedes estar dándole descargas eternamente. Si sigues dándole descargas eléctricas a un paciente que ya está corriendo una maratón, le provocas un infarto. Y en economía, ese infarto inducido por un exceso de estímulo se llama hiperinflación. Es fascinante ver cómo intentó implementar estas defensas no solo en su país, sino a nivel mundial. Y lo hizo arriesgando literalmente su vida, lo que nos lleva a cómo diseñó la arquitectura financiera del mundo moderno y algunas de las batallas ideológicas más encarnizadas del siglo XX. Y el escenario de esa batalla es 1944. La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin y los líderes mundiales se reúnen en Bretton Woods, en Estados Unidos, para diseñar un nuevo orden financiero internacional que evite que el desastre de los años 30 vuelva a repetirse. Una tarea titánica. Sufre pequeños infartos, pero se niega a descansar. Se pasa trabajando 16 horas al día negociando los cimientos del futuro. Su propuesta en esa conferencia es alucinante. Y me pregunto cómo sería el mundo si le hubieran hecho caso. Quería crear el Bancor, una nueva moneda global diseñada específicamente para equilibrar el comercio mundial. Y el mecanismo para lograrlo iba completamente en contra de la intuición de cualquier político. El sistema del Bancor era una obra maestra de ingeniería macroeconómica. Keynes proponía que esta moneda global se usara para liquidar cuentas entre países. Pero aquí venía la magia. Penalizaba severamente el desequilibrio en ambas direcciones. En ambas. Sí. Si un país importaba demasiado y se endeudaba, pagaba una penalización, lo cual es lógico.
Pero si un país exportaba demasiado y acumulaba enormes superávits comerciales a costa de los demás, también pagaba una penalización fortísima. Básicamente diseñó un sistema que obligaba al país rico que exportaba masivamente a reinvertir ese dinero comprando productos de los países más pobres, o de lo contrario, le confiscarían los beneficios. Imagina una partida de póker donde las reglas obligan al jugador que está ganando todas las fichas a volver a repartirlas para que la partida no se termine. Obligaba a una simetría financiera global. Quería evitar que un solo país acaparara toda la riqueza mientras los demás se hundían en deudas impagables, pero, por supuesto, chocó contra el muro de la geopolítica. Claro, Estados Unidos. El representante de Estados Unidos, Harry Dexter White, miró la propuesta y dijo, mira, no. Estados Unidos acababa de ganar la guerra, tenía la industria intacta y poseía la inmensa mayoría de las reservas de oro del planeta. Impusieron el dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial, atada al oro, dictando las reglas a su favor. Una lástima para él, supongo. Keynes perdió la batalla del Bancor, pero de esas agotadoras reuniones de Bretton Woods nacieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones que llevan su sello hasta el día de hoy. Y mientras rediseñaba el comercio internacional, Keynes libraba otra batalla épica, esta vez en el terreno puramente ideológico, contra el economista austríaco Friedrich Hayek, una batalla intelectual que, seamos sinceros, sigue siendo la gran línea divisoria de la política moderna en todo el mundo occidental. La tensión histórica entre el libre mercado absoluto y la intervención del Estado. Hayek publicó un libro devastador titulado Camino de servidumbre. Su tesis principal era que cualquier intento del gobierno de planificar centralmente la economía o intervenir masivamente en los mercados, por muy nobles que fueran sus intenciones iniciales, inevitablemente concentraba demasiado poder en manos del Estado. Un peligro para la libertad, según él. Exacto. Para Hayek, cederle el control económico al gobierno era el primer paso por una pendiente resbaladiza que terminaba en la destrucción de la libertad individual y en el totalitarismo. Y Keynes, tras leer el libro, le respondió en privado reconociendo la brillantez del argumento, pero defendiendo su propia visión con una lógica aplastante sobre la supervivencia social. Keynes le venía a decir a Hayek algo así como, mira, si el mercado libre deja a millones de personas en el paro, perdiendo sus casas y pasando hambre, la desesperación hará que voten a tiranos fascistas o comunistas que prometen pan a cambio de obediencia. Una advertencia muy cruda. El argumento de Keynes es que la intervención estatal en tiempos de crisis extrema no destruye la libertad política, sino que es la única manera de evitar que la gente renuncie a esa libertad a cambio de sobrevivir. Es un debate histórico entre dos gigantes que se respetaban intelectualmente, por cierto. Y aquí hay que aclarar algo importante. Keynes, contrariamente al mito popular, no era un socialista que odiara el libre mercado. Que va para nada. Era un burgués liberal convencido de que el capitalismo era el mejor sistema para generar prosperidad. Pero creía que el capitalismo era inherentemente inestable y sufría crisis cíclicas destructivas. Su propuesta de un capitalismo gestionado buscaba salvar al capitalismo de sí mismo, poniendo una red de seguridad para que la sociedad no se fracturara en tiempos de pánico. Pero aquí es donde se pone realmente interesante y oscuro. La figura del propio Keynes nos muestra una contradicción histórica realmente difícil de digerir. Al revisar su biografía, vemos al hombre que diseñó herramientas para rescatar a las clases trabajadoras del desempleo. Pero al mismo tiempo, entre 1937 y 1944, Keynes fue presidente de la Sociedad de Eugenesia Británica. Sí, es una realidad histórica que nos obliga a no idolatrar ciegamente a las figuras del pasado. El movimiento eugenésico, en esa época, antes de quedar universalmente repudiado tras los horrores del nazismo, pues estaba muy extendido entre la élite intelectual británica. ¡Increíble! Creían que el Estado debía intervenir no solo en la economía, sino en la reproducción biológica humana, fomentando que las clases educadas tuvieran más hijos y limitando la reproducción de las clases bajas para, según ellos, mejorar la calidad de la población. Es escalofriante ver cómo esa misma mentalidad macroeconómica de gestionar desde arriba y planificar el bienestar a gran escala, se cruzó con un elitismo de clase tan sumamente peligroso. Nos recuerda la complejidad de la historia, alejándonos de esa visión cómoda de héroes perfectos y villanos absolutos. Totalmente.
Su visión del mundo era una mezcla inabarcable de brillantes deducciones sociológicas y prejuicios profundamente arraigados en su estatus social, una complejidad que también afloraba en las anécdotas más increíbles de su día a día. Uy, hablemos de eso, porque la rutina diaria de este hombre es de película. Mencionábamos al principio que no era un académico de biblioteca. Resulta que Keynes gestionaba la inmensa dotación financiera del King's College de Cambridge y lo hacía sin levantarse de la cama. Desde la cama, ¿sí? Cada mañana, rodeado de periódicos, analizaba los mercados mundiales y operaba en bolsa antes de desayunar. Consiguió una rentabilidad media anual del 12% durante décadas, cruzando indemne la mayor crisis financiera de la historia. De hecho, cuando murió, había acumulado una fortuna personal que hoy equivalería a unos 30 millones de euros, demostrando que sus teorías macroeconómicas también le funcionaban muy bien para forrarse a nivel micro. Era un especulador formidable, apostando agresivamente en materias primas y divisas, y esa fortuna la usaba en gran parte para financiar su pasión por el arte y el coleccionismo histórico. En 1936 protagonizó uno de los rescates literarios más fascinantes del siglo, cuando compró en una subasta secreta unos baúles llenos de manuscritos inéditos de Sir Isaac Newton. Y al analizar esos papeles, que llevaban siglos ocultos, Keynes reveló al mundo una faceta desconocida del padre de la gravedad. Descubrió que Newton dedicaba más tiempo a la alquimia, a buscar la piedra filosofal y a predecir el apocalipsis bíblico que a la física. Fíjate qué ironía. Keynes dio una famosa conferencia donde redefinió a Newton no como el primer científico de la era de la razón, sino como el último de los magos. Es que Keynes tenía una facilidad innata para desenterrar las verdaderas pasiones irracionales de los hombres. Y afuera la alquimia en Newton, los miedos irracionales en los inversores bursátiles o el carácter oculto en las manos de los políticos en Versalles. Todo orbitaba en torno a comprender la imperfección humana. Y eso nos conecta directamente con la cita más icónica y a menudo peor interpretada de toda su carrera. A largo plazo, todos estaremos muertos. Madre mía, ¿cuántas veces hemos escuchado a tertulianos o políticos usar esta frase para tachar a Keynes de cínico? La presentan como si fuera el grito de guerra de un hedonista irresponsable que decía: «Gastemos todo hoy y endeudemos al país sin límite. Total, el futuro no importa porque estaremos bajo tierra». Y eso plantea una pregunta importante, porque esa interpretación es una completa injusticia frente a sus verdaderas intenciones. Cuando pronunció esa frase, estaba lanzando un ataque feroz, cargado de indignación moral, contra la apatía de los economistas clásicos. Claro, el contexto lo es todo. Recordemos el contexto. La gente perdía sus granjas y pasaba hambre extrema. Y los expertos desde sus cómodos sillones universitarios decían: «Oye, paciencia, no debemos intervenir. A largo plazo las aguas volverán a su cauce y el mercado encontrará el equilibrio por sí solo». Estaba diciendo a esa élite que su modelo matemático no alimentaba a las familias de hoy. Exacto. Su mensaje era: es demasiado fácil y completamente inútil decirnos en medio de la tormenta que cuando pase el temporal, el océano volverá a estar en calma. Una teoría económica que exige el sacrificio de toda una generación en el presente, justificándose con una promesa de equilibrio en un largo plazo abstracto, es una teoría moralmente fallida. Keynes reclamaba soluciones aquí y ahora, exigiendo empatía institucional hacia el sufrimiento inmediato de la población. Buscaba un sistema económico que sirviera al ser humano, y no al revés. Trágicamente, su propia batalla contra el tiempo terminó demasiado pronto. En abril de 1946, a los 62 años, su corazón finalmente cedió. Murió de un infarto por agotamiento físico absoluto, justo después de negociar unos préstamos internacionales vitales con Estados Unidos para evitar que Gran Bretaña colapsara en la posguerra. Se sacrificó literalmente en la mesa de negociaciones. Pero el andamiaje intelectual que dejó atrás cimentó la que se conoce como la Edad de Oro del capitalismo, un periodo de prosperidad sin precedentes desde 1945 hasta la crisis del petróleo en 1973. Alteró para siempre el ADN de las políticas públicas. Hoy en día, cada vez que un gobierno construye un hospital público para reactivar una zona deprimida o envía cheques de ayuda directa a los ciudadanos durante una pandemia, están invocando directamente el fantasma de sus teorías. Es asombroso pensar en el impacto perdurable de alguien que entendía la economía no como un fin en sí mismo, sino como un mal necesario para alcanzar algo mayor.
Y hay un último detalle de nuestros apuntes que captura perfectamente esa filosofía final. En sus últimos años, Keynes fue el gran impulsor y fundador del Consejo de las Artes en Gran Bretaña, porque él creía profundamente que el objetivo de acumular riqueza nacional no era hacer montones de dinero cada vez más grandes. Su utopía no era un gráfico de crecimiento perpetuo. El propósito final de arreglar los engranajes económicos y asegurar el pleno empleo era solucionar de una vez por todas el problema de la supervivencia. Quería liberar a la humanidad de la asfixiante preocupación por el dinero para que la sociedad pudiera dedicar su tiempo y su energía a lo que realmente importaba: el arte, la filosofía, la música y la belleza. Un economista que en el fondo quería que la economía dejara de ser la protagonista de nuestras vidas. Y creo que esa es una reflexión enormemente provocadora para nuestra audiencia de hoy. Cuando observamos el mundo que nos rodea, con gobiernos inyectando billones e interviniendo masivamente en cada crisis, cabe preguntarse, ¿nos estamos acercando realmente a esa utopía de tener por fin tiempo para disfrutar de la belleza? ¿O simplemente nos hemos vuelto completamente adictos a utilizar el desfibrilador económico cada vez que la máquina sufre el más mínimo tropiezo? Es una idea que da muchísimo que pensar. Ha sido un placer sumergirnos en este recorrido fascinante. Sigamos cuestionando cómo funciona el mundo que nos rodea y hasta la próxima exploración. No te vayas del video antes de comentar, suscribirte o darle like. Recordá que estamos en TikTok, Instagram y YouTube.